Tuve la oportunidad de escuchar el testimonio de Eduardo, un ser humano de 56 años, el día de ayer por este medio. Tuve la oportunidad de conocer su tragedia, que ha tenido que metabolizar durante más de 40 años. Fue víctima de abuso sexual a los 10 años, durante casi 6 años, contaba él, 7 años. Y no solo él fue víctima otra parte de su familia también. Quiero tomar de ese testimonio de Eduardo unos mensajes muy claros que tienen que ver con la prevención de esa tragedia que es el abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes en el mundo. Eduardo comentaba dos cosas claves. La primera es un llamado a los padres a donde nos dice: no perdamos de vista que el riesgo siempre existe, que está ahí, está latente. Él hacía parte de una familia que se consideraba casi una familia perfecta, una familia buena, una familia bien constituida, con padre y madre, con varios hermanos, tenían creencias espirituales que los guiaban, y sin embargo apareció en su vida ese depredador que la convirtió para él en una tragedia complejísima de superar. Entonces él nos dice: no perdamos de vista que ese riesgo siempre existe como padres de familia, como educadores, como personas que queremos a nuestros hijos. Ese es el primer mensaje y tiene que ver con la prevención del abuso sexual contra los niños. Los depredadores están ahí, están pendientes y pueden abusar en cualquier momento de las personas que queremos, de nuestros hijos. ¿Cómo prevenir? ¿Cómo lograr que eso sea menos posible? Una de las claves que surge de ese mensaje que él nos hace, de ese llamado, es: estemos atentos a nuestros hijos, estemos atentos a su vida, no los perdamos de vista, por más ocupados, por más cansados que lleguemos de trabajar, tenemos que estar pendientes de ellos, tenemos que estar pendientes de sus emociones, de sus cambios, de cómo se comportan. Y si vemos que hay algún cambio importante que nos llame la atención porque no es normal, tenemos que brindarle la posibilidad de hablar, de compartir lo que está sucediendo, de que nos cuenten lo que está sucediendo. Y eso tiene que ver con el segundo mensaje que él plantea. Su vivencia es de una soledad inmensa para afrontar esa tragedia. Él estaba solo como niño de 10 años, como adolescente luego, para enfrentar esa tragedia. ¿Por qué? Porque el abusador sexual se vale precisamente de la oscuridad, se vale de estar escondido. Y entonces tú, como víctima de esa circunstancia, estás solo. Primero, porque nadie sabe, porque en muchos casos no te atreves a contarlo. Y segundo, porque no hay testigos. Nadie está viendo lo que está sucediendo. Y entonces cuando tú lo cuentas, en muchas ocasiones no te creen o te juzgan. O tú tienes miedo de contarlo porque te da miedo las implicaciones que eso puede producir al interior de tu familia. No hay que perder de vista que la mayoría de casos de abuso sexual en el mundo, en Colombia, en Bogotá, están relacionados o bien con familiares o bien con personas conocidas de la familia. O sea, el riesgo es inminente. ¿Cuál es entonces el factor relacionado con la segunda clave y con el segundo mensaje de Eduardo? Que tenemos que establecer una comunicación permanente con nuestros hijos, escucharlos siempre, hablar con ellos, hablar de la sexualidad con ellos, del riesgo que existe con ellos, hablar claramente, obviamente en función de la característica dependiendo de su edad, pero tenemos que estar comunicados con ellos. Y si nos cuentan, porque es la única posibilidad que existe para conocer un caso de abuso sexual, que nos cuente la persona que lo está viviendo, si nos lo cuenta, tenemos que creerle.
Es muy poco probable que un niño se invente que ha sido víctima de abuso sexual, entre otras razones. ¿Por qué? Porque por su grado de formación, él puede inventar muchas cosas para evadir responsabilidades, para tener disculpas, pero inventar en términos de aspectos sexuales es muy poco probable porque su formación como ser humano, su conocimiento, no le permite generar ese tipo de historias con facilidad. Entonces, cuando nuestro hijo nos diga que está siendo víctima de una circunstancia de esa característica, tenemos que creerle, tenemos que escucharlo compasivamente y sobre todo tenemos que no juzgarlo, creerle. Y creerle significa entonces también buscar el apoyo adecuado para poder dar un manejo a esta circunstancia que le permita a ese niño, a nuestro hijo, poder afrontar esa situación que si no logramos corregirla a tiempo o no la conocemos, va a afectar gran parte de su vida o toda su vida de ahí en adelante. Cada semana, esta voz, la voz de Jairo Durán, hará parte de este proceso de prevención, de trabajo permanente contra el abuso sexual de niños, niñas y adolescentes. Existe un proyecto en curso, un proyecto al que dedicaré lo que resta de mi vida como una de mis actividades más importantes, que tiene como nombre Mi Voz que es tu voz y que debe sonar para siempre. Tenemos que unirnos para que podamos entre todos, padres de familia, educadores, comunidad en general, hermanos, amigos, proteger a nuestros niños, retirarlos, evitar que sean víctimas del abuso sexual. Y si lo son, poder controlar a tiempo esa situación, poderlos ayudar a recuperar su vida y poder controlar ese delito para que sea castigado y juzgado debidamente. Ese es el propósito de Mi Voz. Y este es el mensaje que quiero transmitirles esta semana y que a partir de este momento, al igual que la semana anterior, como homenaje a Salomé, a quien le pedimos perdón por lo que le sucedió, queremos continuar generando esta estrategia que nos permita a todos contribuir en el control del abuso sexual contra los niños, niñas y adolescentes.